Buenas, un saludo a todos. Mi nombre es Iván Camilo Guerrero Barón. Soy estudiante de la Universidad de la Costa de Arquitectura. Este, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la resolución de las normativas hidrosanitarias. Más específicamente, la resolución número 0330. Este video es también en colaboración mis demás compañeros Jefferson Huffington, Roberto Moreno y Edgar Casabe. La sesión 3 tiene como tema específicamente el sistema de transporte y de distribución hidrosanitaria. El artículo 56, tiene como título la inducción y la conducción. Estos deben de contar con un cálculo hidrosanitario que complete las resoluciones siguientes. En este caso serían las siguientes: la 1096 del año 2000, la 0424 del año 2001, la 0668 del año 2003, la 1459 del año 2005, la 1447 del año también 2005 y la 2320 del año 2009. A todo esto, ¿qué son las inducciones? Las inducciones son aquellas infraestructuras diseñadas exclusivamente para la repartición y distribución de las fuentes de agua desde su nacimiento hasta su control de consumo. Está en un centro de consumo donde ahí se hará el debido proceso de tratamiento de agua potable. Este sistema funciona por medio de gravedad o de bombeo. Además de tener en cuenta estos cálculos, también se tienen que tener unos debidos lineamientos que se deben de dibujar en el plano topográfico y además, si los hay, además también tener en cuenta las propuestas. Este sistema funciona por medio de gravedad o de bombeo. Además, tiene que tener en cuenta las diferentes condiciones de expansión o de operativas. Para esto se debe de tomar en cuenta referencia dentro del plano topográfico y, si los hay, la propuesta de conducción por medio del diseñador. Siguiendo el mismo eje, el siguiente artículo, el artículo 57, nos hablará acerca del modelado de las distintas redes de distribución de agua. Este artículo nos resume prácticamente de que todos los tipos de redes, todos los diseños de redes deben de tener un modelo hidráulico por el cual nosotros podamos intentar predecir el comportamiento a diferentes ocasiones o diferentes escenarios, bien sea de condiciones operativas, de mantenimiento o de expansión. El siguiente artículo es el 58. Tiene como título la sectorización hidráulica. También nos dice que todas las redes deben constar con una sectorización, con el fin de lograr un racionalismo en el servicio. Claro, teniendo en cuenta el resultado obtenido en la modelación hidráulica. Este artículo también nos dice de que todos los sectores hidráulicos definidos deben contar con un equipo adecuado de medición de caudal en todas sus entradas, al mismo tiempo que en todas sus salidas hacia otros sectores. Y el artículo 59 nos hablará sobre la localización de redes de acueducto. Para esto es importante que se tenga en cuenta la localización, el terreno y el sector. El artículo 60 nos habla de las profundidades máximas y mínimas para la instalación de tuberías enterradas en redes de distribución, la cual nos explica que no puede ser de 1.50 metros desde la clave de la tubería hasta la superficie del terreno, donde las vías peatonales o zonas verdes en la zona urbana no pueden exceder los 0.60 metros de profundidad y en zona rural de 1 metro de profundidad. En las vías vehicular para zona urbana, tanto como para zona rural, no puede exceder 1 metro de profundidad, teniendo en cuenta todos los accesorios para cada caso.
Una profundidad distinta debe justificarse con análisis estructurales, geotécnicos y medidas de protección de tuberías en todo caso de poder ser sumergida. El artículo 61 nos habla de presiones de servicio mínimas en red de distribución, donde la población de 12.500 habitantes en una ciudad necesita una presión dinámica de 10 MCA y más de 12.500 habitantes una mínima de 12 o 15 MCA. El artículo 62 habla de presiones de servicios máximas en la red de distribuciones, donde la presión mínima de presión estática para poder abastecer el 10% del área no puede superar los 55 MCA y para el 5% del área que no pase presión de 60 MCA. El uso de cámaras de quiebre solo para agua cruda en sus líneas. Diámetro, el artículo 63 nos habla del diámetro mínimo interno real en la red de distribución, con los cálculos que cumplan condiciones mínimas mayor de 75 milímetros en el sector urbano y mayor de 50 milímetros en el sector rural. El artículo 64 habla de válvulas de cierre en la red de distribución, donde una válvula compuesta menor de 35 milímetros a la válvula mariposa debe ser mayor de 350 milímetros. En la inspección de 3 o más tuberías debe haber cierre por cada tramo y la válvula por corte en cada conexión hidráulica. Las válvulas de drenaje y pozo de succión para el mantenimiento en cada una de las tuberías en caso de haber mantenimiento deben facilitar el acceso a este. Y como por último el artículo 65 nos habla de las válvulas reguladoras de presión. En la red de distribución el diámetro se determina por el caudal máximo horario de cada sector y conducciones de acuerdo al caudal máximo diario. Todas las válvulas reguladoras de presión deben ir siempre con una válvula de cierre con mantenimiento y con paso lateral, todo acompañado siempre de sus accesorios. También deben soportar la presión de ambos lados, como agua arriba y agua abajo, y en caso de sufrir diafragma, cerrar automáticamente. Artículo 66. Válvula ventosa. Se deben colocar en lugares altos en línea de conducción y distribución, donde controle el cambio brusco del aire cada 300 metros o en lugares que sea necesario, con un diámetro de 25 milímetros. Artículo 67. Válvula de pulgar. Esta válvula se instala en puntos bajos de las redes para el lavado y el descargue de las mismas tuberías. Debe tener un mínimo de 1/4. Artículo 68. Caja de las válvulas. Todas las válvulas se deben de colocar dentro de una caja, cuya construcción se realizará en el mismo momento en que el tramo correspondiente es colocado y aceptado por la persona prestadora de servicio público. El diseño de esta caja debe de ser en mampostería de ladrillo, en concreto reforzado o en cualquier otro material. La tapa de la caja debe de tener un diámetro dependiendo de lo que diga el diseñador. Se debe realizar en concreto reforzado. Artículo 69. Golpe de arriete en línea de aducción y conducción. Este es un fenómeno que genera la mayor sobreposición. Para esto se debe de desarrollar componentes de golpe de arriete, de manera que en función de su resultado se establezca medida correspondiente para este fenómeno. Artículo 70. Caudal de incendio. La demanda mínima contra incendio se tiene en cuenta por algunas especificaciones. Cada 12.500 personas se debe colocar un hidrante que debe de cargar por lo mínimo un caudal de 12 libras. Para los municipios de menor de 12.500 habitantes, independientemente de donde sea el incendio, debe de existir un hidrante.
Bueno, buenas. El artículo 71 que dice disposición de los hidrantes, la distancia entre hidrantes debe ser de 30 metros por zonas residenciales. Para las zonas públicas, como comerciales o industriales, la distancia máxima entre hidrantes debe ser determinada por el cuerpo de bomberos local o en su defecto por la entidad prestadora de servicio del acueducto que se proyecta, proyecta los hidrantes en áreas cercanas a edificios donde se concentren numerosas personas o centros educativos, hospitalarios, religiosos, teatros, etc. El artículo 72 significa diámetros mínimos de los hidrantes. Para todos los casos, los diámetros mínimos de los hidrantes contra incendio colocados en la red de distribución de agua potable deben ser de 72 milímetros en zonas residenciales como densidades menores de 200 hab y 100 mililitros en sectores comerciantes e industriales o zonas residenciales con alta densidad o flujo peatonal. El artículo 73, mediciones de caudal. En todos los sistemas se deben instalar instrumentos de medidas en las tuberías y respetando las condiciones de instalación del tipo de medidor que permitan la lectura y captura de almacenamiento de datos. Las medidas deben hacerse como mínimo en los siguientes puntos. 1. En la entrada de las plantas de tratamiento, una por cada fuente. En la entrada y salida del sistema de bombeo, superficial o pozo muy profundo. La salida de las plantas de tratamiento, en la red de abastecimiento de la entrada de sectores hidráulicos, en la salida de los tanques de almacenamiento. Artículo 74. Medidores de presión. Al interior de las redes de todos los sistemas de acueductos se deben contar con equipos que tengan la capacidad de tomar y almacenar mínimo 50.000 datos de presión al mes. Los medidores de presión deben estar calibrados por un laboratorio acreditados por tal fin por el ONAT.